Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. Estamos muy contentos de estar una semana más con todos y cada uno de ustedes. Y me encuentro, como cada semana, en la alegre compañía del Inge Pepe Dávila Paulín y el ingeniero Cristian Gómez. ¿Cómo están esta semana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy contentos y muy agradecidos de estar nuevamente aquí en la cabina de Radio Kikapú, en el programa Voces de la Tierra, su programa ambiental de toda la región carbonífera. Después de algunas emisiones que no pude acompañarlos, pero no fue por falta de ganas, fue porque andaba atendiendo otras cosas del trabajo. Pero yo sé que aquí mi compañero y amigo Chris atendió estos programas y aquí estamos de vuelta. Sí, es Inge, pues muy contentos de otra emisión más de Voces de la Tierra, ya el número 89. De este año 2025, ya casi llegamos a los 100, a ver si hacemos algo por el programa número 100, un programa especial, estaría bueno. Y hoy ir a algún lado, ir a algún lado. Exactamente, salir otra vez de la cabina como en los programas anteriores. Y hoy, Inge, Citlali, vamos a hablar de un tema muy importante que es parte del trabajo que se realiza en el área, que es precisamente el monitoreo del agua, es decir, cuando sale el equipo técnico a los distintos puntos del río Sabinas principalmente y se hace este monitoreo tan importante para el agua, para conocer las condiciones, los parámetros físico-químicos. Pero, Inge, en general, ¿usted nos puede hablar tal cual el concepto un poquito de qué es el monitoreo del agua? Sí, mira, monitorear algo es obtener datos de manera reiterada, de manera repetitiva y de manera sistemática, o sea, con un protocolo establecido, en donde primero se ubicaron 11 sitios a lo largo del río Sabinas, también una parte del río Álamos, de la presa y hasta del río Salado, es donde nuestros compañeros guardaparques cada 2 meses hacen esta toma de datos de algunos parámetros físico-químicos del agua. Ahorita vamos a hablar de eso. Y lo más interesante que me parece de este trabajo que se hace de monitoreo es ¿para qué lo hacemos? Bueno, pues todo parte de encontrar esos datos anómalos que puede haber en el río y entonces identificar qué ocasiona esa anomalía o ese pico o esa disminución en los datos que arrojen pues estos datos del río. Entonces, si encontramos esas anomalías, primero, si encontramos esos lugares en donde hay esas altas o bajas de esos parámetros, pues vamos a buscar qué los ocasiona. Que pueden ser factores naturales o pueden ser factores ocasionados por actividades humanas. Entonces, si los encontramos, vamos a buscar la fuente de origen de esos datos anómalos y poder tratar de evitarlos, disminuirlos, o en nuestro caso también hacer las denuncias si se tratara de algún tipo de contaminación. Entonces eso es lo que nos ha resultado con el trabajo del monitoreo, que como les digo, ya tenemos, yo creo que alrededor de unos 13 años haciendo ese trabajo. Y ahorita platicábamos antes cómo para hacer el monitoreo de esos parámetros, que para empezar son el pH, que es la alcalinidad o acidez del agua, también el oxígeno disuelto, que es precisamente la cantidad de oxígeno que se mantiene ahí encapsulado o en el agua. También se identifica la temperatura, también se estima la turbidez, que para eso traemos aquí algunos de los aparatos que usamos para estimar esos datos, ¿no? Que inicialmente eran muy sencillos, y ahorita te mostraba, Citlali, cómo en las primeras ocasiones que monitoreábamos esto, era por medio de colores, y aquí traemos algunas muestras de lo que hacíamos en aquel entonces, que eso es un equipo muy simple, muy fácil hasta de obtener, que es mediante colorimetría. Ya después, con el paso del tiempo, lo que hicimos fue poder hacernos de un equipo más sofisticado, ya un equipo electrónico, con el cual es mucho más fácil también obtener las muestras y determinar estas cosas que les acabo de decir. Y bueno, pues la diferencia es abismal entre cómo empezamos a como lo que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, pues en 13 años hemos identificado cosas muy interesantes, cambios muy radicales también en algunos de los parámetros, y muchas veces obedecen, como les decía, a presencia de lluvias. No nada más es de cuestiones ocasionadas por los humanos, sino también la lluvia afecta la calidad del agua, ¿no? Ahora, es el agua del río, ¿verdad? No estamos analizando el agua de la llave, que es para consumo humano. Sí.
Entonces aquí estamos analizando el lago del río para ver qué tan buena o mala está como hábitat para la vida silvestre. Y por ejemplo, Inge, ¿cuál sería una posible anomalía en el agua? ¿Cuál sería un ejemplo de una anomalía en el agua? Mira, por ejemplo, cuando ahorita les mencionaba el ejemplo de la lluvia. La lluvia cuando ocurre, las gotas de agua caen en el suelo, levantan o erosionan el suelo y esos sedimentos de tierra se van al río. Entonces, ¿qué es lo primero que ocasiona? La turbidez. Por ahí traemos, Cris, ¿cómo se llama? El medidor de Secchi. En la parte de abajo tiene una marca que es como esta. No sé si la alcanzas a ver ahí. Esta marquita lo que nos indica es qué tan turbia o qué tan clara está el agua. En niveles profesionales pues es esta, pero en niveles iniciales es esto. Y es lo mismo. Esto nos va a decir qué tan turbia o qué tan clara está el agua. Y ese es el primer efecto después de una lluvia. Cambia la turbidez. De tener el agua cristalina, probablemente en algunos lugares la vamos a tener turbia. Pero con eso resaltan otras cosas. Por ejemplo, el oxígeno disuelto. Okay. También cuando hay lluvia, precisamente hasta las gotitas de agua que pegan en la superficie del agua, hace que se oxigene el agua. Como en las peceras, ya ves que las peceras, cuando tiene uno pececitos ahí en los acuarios, burbujea uno el agua pues para que respiren los peces. Bueno, en el ambiente natural la lluvia hace ese efecto de oxigenar el agua. Entonces también se va a ver incrementado la cantidad de oxígeno en el agua después de una lluvia. Esos son algunos de los cambios ocasionados por factores naturales. Ahora, por factores no naturales, si alguien descarga aguas no tratadas al río, por ejemplo, pues va a cambiar el pH, o sea, la acidez y alcalinidad del agua. Al haber mayor cantidad de materia orgánica dentro del agua, va a haber más procesos biológicos de descomposición de materia orgánica. Tú sabes muy bien, porque allá en el tecnológico se los enseñan, que al haber descomposición de materia orgánica se necesita oxígeno para que ocurra ese fenómeno. Y entonces, si hay materia orgánica suficiente y descomposición de ella, el oxígeno disuelto va a disminuir. Entonces esos cambios los vamos a poder detectar precisamente con estos instrumentos sencillos. De hecho, aquí Chris nos hizo el favor de traernos los componentes de esto, y traemos 2 muestras de agua. Este es para oxígeno disuelto y este es para pH. Y aquí lo vamos a hacer, es más, de una vez tú vas a ayudar, Citlali. Experimento en vivo. En esta muestra de agua, tú le vas a poner, este es el del oxígeno disuelto. Vas a ponerle una capsulita de esas y Chris nos va a ayudar con el otro. Además que de esas, si no me equivoco, son 2. Voy a... Sí, de esas son 2. Son 2. Y de este sí es 1. Sí. Okay. Tú le vas a hacer la del pH. ¿Son 2 capsulitas? 2, sí, 2 pastillitas de esas. Yo a la otra. Ahí le estás haciendo a la química. Entonces lo tapamos. Para que vean. Aquí está la tapaderita. Y esta debe estar hasta arriba, que no debe tener ahí lo mínimo de... Y esto se va a deshacer paulatinamente. Y la dejamos un ratito y se va a deshacer. Y ahí Chris le acaba de poner también el indicador del pH, ¿no? Del potencial hidrogenado, que es el pH. Y ya vemos como en este caso ya está cambiando de color. ¿Ya se deshizo? ¿Eh? Sí, vamos a hay que esperar un par de minutitos en lo que... Ok. ¿Y este cómo va? No, esto todavía le falta. Ahí que se disuelva la pastilla. Y a lo mejor están tan viejas estas que ya no se van a deshacer. Ahí las traigo. Sí, mira. Sí, es que este equipo hace mucho que no lo usamos. Bueno, es una buena señal, ¿no? Gajes del oficio. Sí, porque ya usamos Ya usan equipo no íbamos más a meter avanzado. este dispositivo aquí porque estaba muy bromoso, ¿no? Pero bueno, el pH sí lo vamos a poder ver. Entonces, con esta gráfica vamos a poder medir, o más bien comparar. Si ves que se puso como de un color un poco verde. Sí. Entonces, ¿en cuál color crees que se asocie más?
el de en medio, el de acá, amarillo pues no, ¿verdad? No, es uno de los verdes. El de en medio o de por acá. Ajá, entre 7 y 8. Entre este y este. Entre 7 y 8. Entonces, efectivamente, la alcalinidad o el pH de esta muestra de agua está entre 7 y 8, lo cual es aceptable. Sí, acuérdense que entre menor sea el número es una acidez, y entre mayor sea el número, mayor de 7, es alcalino. Entonces en este caso tenemos una agua pues medianamente alcalina, lo cual está bien, tiene minerales, y esta es una muestra de la llave del agua, del agua de la llave, ¿no? Del agua de la llave. Ok. Entonces está bien. Entonces el agua está bien. Está bien en cuanto a pH, ¿no? Al pH. Sí, la que les llega aquí está bien. La del oxígeno disuelto no se deshizo la... Ahí va. Ahí va diciendo, ahí se va viendo, ya está más chiquita y como que va agarrando un colorcito. Exactamente. Otras de las cosas que trae este kit, pues prácticamente didáctico, es un termómetro. Y aquí marca precisamente los grados centígrados a las que se encuentra el agua en este caso, porque esta muestra o este recipiente se mete al agua y se va a calcular también la temperatura, y eso nos va a dar otro índice, ¿no? El oxígeno disuelto, el pH y la turbidez junto con la temperatura te da cierto nivel de calidad del agua. Pues con eso nos da una idea de qué tan bueno o malo está el hábitat acuático en nuestra región carbonífera. Ahora, acuérdate, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que la parte alta de la cuenca está más saludable que la parte baja, porque los impactos se van acumulando. Entonces cuando venimos acá a Musquis y checamos el agua acá, pues sale en mejores condiciones que cuando andamos allá en la parte final, donde le llega el agua del río Salado, del río Sabinas, allá a la presa, pues a veces no está en condiciones totalmente óptimas por aquellos lugares. Y aquí ya casi. Ahí ya lo van a apreciar. Se nota un poco más acá por la luz. Pero sí ya va agarrando un color como cremita. Exactamente. Ya no es agua completamente clara como estaba en un principio. Sí. El oxígeno disuelto va a estar aquí en esta parte. Pues la de en medio, es que no puede ser la... Entre 0 y 4, ¿no? Ajá, entre 0 y 4 porque no es completamente cristalina y tampoco está tan cafecita, tan como naranjita. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene niveles entre 0 y 4, podemos decir 2, probablemente un poquito más de 2 o menos de 2 partes por millón. Esta es la medida de oxígeno disuelto, y para el caso del agua potable está aceptable, ¿no? Un nivel de esos, ¿no? Habría que ver en un ambiente natural qué significa el que tenga tan poco oxígeno disuelto, ¿no? Entonces a lo mejor es porque el agua estuvo quieta un cierto tiempo y pierde el oxígeno, o por lo que te decía, por la presencia de materia orgánica que absorbe o que utilice el oxígeno para hacer su desintegración. Pero qué interesante cómo nos pueden dar estos resultados solamente con el color. Solamente con colorimetría se llama esto, ¿no? Y esto en un principio fue bien interesante porque invitábamos a las escuelas precisamente a que los estudiantes hicieran sus experimentos y ellos se mojaran y tomaran las muestras y todo esto, y gustaba mucho en su momento. Así es que usted, maestro de la escuela, si quiere que en algún momento el personal del área protegida vayamos a hacer los experimentos estos a su escuela, o un viaje al río, en el TEC, con mucho gusto podemos nosotros apoyarles y llevar esto que tenemos aquí a su salón de clase, ¿sí? Pónganse en contacto con Chris, que es el de educación ambiental, y agendamos ahí una visita. Excelente. Creo que sí es una actividad que es muy atractiva y es muy... Ay, bueno, mire, sí, ya se ve aquí más ya cafecito. Cambió, ¿verdad? Sí. Es una actividad pues muy llamativa tanto para pequeños y grandes, y creo que igual y puede ayudar un poquito a tener más conocimiento y también ser más conscientes sobre el agua, porque ahorita pudiera ser como que el resultado sea algo que se espera porque es cierto tipo de agua, sí. Pero a la hora de ir al río y tener un resultado
pues ya se pueden deducir más cosas, ¿no? Sí, definitivamente, y además nos quita la idea de siempre que el agua clara es agua limpia, no necesariamente. El agua cristalina puede tener ciertos componentes que pueden ser hasta nocivos a la salud. O viceversa, a veces hemos llevado a las escuelas agua con algún colorante y agua transparente, entonces dice uno, ¿cuál es el agua limpia? No, pues generalmente la transparente, y nada, que esta era agua de tamarindo y le puedes hasta dar un traguito, ¿no? Entonces no nos vayamos con la idea de que siempre el agua clara es el agua limpia, o siempre el agua turbia es agua sucia, ¿no? Porque puede ser, como te decía, agua por efecto de lluvia, que simplemente trae tierrita o sólidos disueltos por ahí, y no es que sea malo eso, ¿no? Entonces parte de lo que podemos hacer vinculando esto que es la investigación con aspectos educativos. Entonces, podemos con mucho gusto atenderlos y además llevar estos experimentos a su escuela, y además nos da oportunidad de hablar de matemáticas, de ortografía, de geografía, o sea, para el área escolar. Ahorita aquí Gris nos va a platicar a lo mejor un poquito más, pero en términos escolares o de educación ambiental podemos vincular muy bien estos experimentos con lo que hacen ahí en las escuelas. Sí, claro, en ciencias naturales principalmente. Exacto. Creo que este era el tipo de cosas que se tenían que enseñar en la primaria. ¿Qué onda? ¿Por qué no nos estaban poniendo estos experimentos? No lo sé, pero ahorita tienen la oportunidad de ponérsela a las infancias. Y no solo a las infancias, a cualquier edad. Claro. Y pues ir conociendo un poquito más. Sí, y quién sabe si de los estudiantes que están ahí, alguien se interese por cuestiones de análisis químico, o bueno, cuidar del medio ambiente. A lo mejor son los futuros guardaparques, ahí están latentes, ¿no? Entonces con este tipo de experimentos, pues puede ser que despertemos en las audiencias el gusto por el análisis o la naturaleza, qué sé yo, nuestros futuros guardaparques, ¿no? Guardaparques, exactamente, Inge. Y parte pues también de hacer el monitoreo en el río, Inge, pues como siempre lo hemos recalcando, que nuestro río Sabinas pues es un sitio Ramsar, que es un sitio de importancia internacional. Entonces, al ser pues obviamente un área de protección de recursos naturales, donde el principal recurso a cuidar y a mantener es el agua, pues también es parte de los objetivos del monitoreo, saber realmente cuáles son las condiciones de nuestro río, qué acciones pudiéramos hacer, y tanto como parte de nuestro trabajo y junto con la ciudadanía, pues juntar las acciones para seguir conservando este gran ecosistema. Sí, definitivamente, y qué bueno que lo resaltas, porque justo lo que acabas de decir, si el agua es el recurso más valioso, no nada más del área natural protegida, sino del planeta, pues qué mejor que saber en qué condiciones está el agua que tenemos aquí en nuestra región, y así cumplimos con nuestro objetivo de cuidar el agua, las fuentes de abastecimiento, y decirle a la ciudadanía, sabes que aquí hay problemas, probablemente hay que hacer algo para mejorar las condiciones del agua en esta parte de la cuenca, ¿no? Entonces, pues por eso estamos muy contentos de que hoy el programa sea de esto, porque a lo mejor la gente que nos ve y escucha no sabía que hacíamos esto. Ahora, hay otras dependencias, está la Comisión Nacional del Agua, que hace, pues no esto, sino algo todavía más grande, sí, por supuesto, y seguramente más profesional. Sin embargo, para nosotros era como una incógnita de cómo estará la condición del agua. Pero los compañeros de la Comisión Nacional del Agua hacen permanentemente esto en el río, y son las bases de datos que tienen ellos, ¿no? Entonces sí hay otras instituciones que trabajan en esto, y hasta sabemos que hay escuelas que hacen esto de manera voluntaria y de manera, pues sí, sobre todo eso, voluntaria, para sacar algunos datos del río. Hace unos días estábamos con algunos maestros de la Universidad Autónoma de Coahuila y nos decían, oye, nosotros hacemos eso. Dije, ay, mira, pues qué padre, pues vamos haciéndolo juntos probablemente, y así compartimos los datos. Sí, claro. Entonces va a ser un trabajo ahí colaborativo con otras instituciones. Un intercambio de información bastante valioso. Y no solamente en la cantidad de información que se puede recopilar, sino en la cantidad de personas interesadas por ver cómo está la condición del agua. Sí, y fíjate que también nos ha servido el tener este equipo. Bueno, mostré ahorita el equipo básico, sin embargo el otro que tenemos, que es que es un multiparamétrico. Ya es un equipo más sofisticado, en donde tiene un sensor más bien tiene este dispositivo con varios sensores aquí adentro que hacen esto, pero de manera electrónica, y ya nos lo va a mostrar en un monitor aquí.
lo menciono esto porque a veces en los ranchos o en los ejidos nos dicen, oye, fíjate que yo no sé qué tan buena es el agua en mi rancho. ¿No nos podrán ayudar? Sí, cómo no. Entonces nos llevamos este equipo y lo utilizamos en la noria del rancho, en el pozo del ejido o en el estanque para saber qué condiciones físico-químicas tiene el agua. Y les damos los resultados. Pues inmediatamente te los da aquí. Entonces les damos los resultados y ya pueden darse una idea qué tan alcalina, qué tan salobre es. No te da otros datos como coliformes fecales o bacterias, eso no es para este equipo. Para eso habrá otros análisis que no los tenemos en este momento, pero ya los tendremos más adelante. Entonces es otro servicio que también la comunidad puede pues solicitarlo, nos podemos poner en contacto y con mucho gusto podemos ir a hacerles esos análisis a los ranchos o a los ejidos que lo requieran. Que no son datos oficiales, ¿verdad? Son los datos que arroja este equipo, pero es muy acertado este equipo. Por supuesto. Y al final del día, sean datos oficiales o no, ya te sirven como una pauta o como una referencia de, mira, más o menos así pudiera estar el agua. Sí. Sí, y hemos hecho comparativos a propósito con fines didácticos. Por ejemplo, llevamos muestras de agua con unas gotitas de limón y pues obviamente ese va a ser un agua ácida. Llevamos otros recipientes con tantito bicarbonato y esa es una agua alcalina. Entonces, para que vean la diferencia los estudiantes, hacemos este mismo experimento ahí y van a ver cómo los colores van a pasar de rojizo hasta morado por el pH. Y esa es una manera muy gráfica de que vean el público cómo sí funcionan estos aparatos. Sí, claro. Entonces sí son de veras y sí nos dan datos reales. Que al final del día, independientemente de si es por medio de una pastillita y de un color o si es de un aparato más sofisticado, el dato es lo que realmente importa. Sí, definitivamente, porque el tener, como te decía, una muestra de agua no te va a decir nada más que, bueno, está clara o está turbia. Si la pruebas, pues probablemente si tienes un muy buen sentido del gusto, vas a detectar a lo mejor algunos, algunos componentes muy básicos, ¿no? Si es ácido o no, pero hasta ahí llega, ¿no? Nuestro sentido del gusto no es tan fino como para saber si es alcalino o no. No sé, por lo menos el mío no es tan sensible como eso, ¿no? Pero para eso está la tecnología y lo que se ha inventado para analizar estas muestras. Exactamente, y pues también parte de esto es saber pues cómo lo realizamos el monitoreo. Okay. También tener un poquito el contexto de nuestro río Sabinas. Sabemos que nace en la Sierra de Santa Rosa, aproximadamente a 2000 metros sobre el nivel del mar, y pues recorre los municipios de Musquis, San Juan de Sabinas, Juárez, y desemboca ya en la presa Venustiano Carranza, mejor conocida como Don Martín, y son alrededor de 174 kilómetros, dije, si no me equivoco. Sí. Los datos, y pues eso es parte del recorrido de nuestro río Sabinas. Los principales efluentes que conocemos, pues el río Álamos, pasa por Nueva Rosita y según el río Sabinas en el sitio conocido como Las Adjuntas. Ahí es en la localidad de Cloete, más o menos. Sí. Y luego ya sigue el recorrido, después más adelante otros efluentes, que es el río... No, pues en la presa más bien llega el río Salado. El Salado que viene de allá del lado de la cuenca de Cuatro Ciénegas, San Buenaventura. Entonces es una mezcla de aguas muy interesante. Exactamente, y son alrededor, más bien son 11 sitios, entonces se comienzan a tomar, como lo decía el Inge, desde la parte alta hasta donde desemboca. Yo participé en uno en febrero, me acuerdo que empezamos como a las 7 de la mañana ya en la tribu Kikapú y terminamos en la presa ya como a las 7 de la tarde. Sí. Entonces sí es un recorrido pues en los 11 puntos recorriendo todo el río que sí lleva la mayor cantidad del tiempo y pues aunque a veces se puede sentir un poco pesado dependiendo del clima, en ese momento era tiempo de frío, pero sí vas conociendo cómo son las condiciones en los diferentes puntos desde la parte alta de la cuenca hasta donde desemboca el río y sí vas analizando pues cómo van variando los datos, donde hay más movimiento del agua, donde el agua está más estancada, pues si tú dices, pues si venimos de acá y acá marcaba un dato y ahora acá es diferente, pero pues vas analizando precisamente las condiciones del río, las condiciones del agua, y pues esa es la manera en la que uno se va dando cuenta de que cómo influye precisamente el lugar en el que están, cómo influyen las temporadas de lluvia, el clima, la
temperatura, y pues es parte de lo que pues tratamos de sacar en nuestros monitoreos. Y durante el año también se tienen cambios importantes, porque en invierno, por ejemplo, que la temperatura es más baja, la actividad bacteriana es menor, la actividad de los microorganismos en el agua es menor, a diferencia que en verano, cuando vemos que el agua hasta se pone, ahorita por ejemplo hacia la parte media baja de la cuenca, el agua está verdosa. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas algas. Las algas pues son plantas prácticamente, sí, que tienen mayor actividad en verano por la alta temperatura y radiación solar. Entonces vamos a ver cómo la turbidez se comporta diferente, obviamente la temperatura y todos los demás factores en función de la temporada del año que estamos monitoreando. Eso es bien interesante. Entonces ya cuando ves las gráficas al final del año, pues vas a ver cómo hay mayor actividad microbiana en verano que en invierno. Exactamente, y que también nos permite observar el ecosistema, como lo decimos, sí, pues son cada 2 meses, entonces vemos cómo está el río en invierno, cómo ya está en verano, en primavera. De hecho se toma una fotografía del mismo punto y se hacen las comparativas. Entonces el ver que a veces pues son cosas que podríamos decir nada más lo vemos en alguna película o en una serie, pero pues que realmente suceden también aquí, o que son paisajes impresionantes, pues también son cosas que también se añaden a los informes, además de las especies que podemos observar en los distintos puntos. Entonces pues es todo eso que nos gusta, parte de nuestro trabajo, y que pues es parte también de informarlo a nuestros usuarios y a la población. Sí, y esta información es pública. Si alguien gusta de conocer estos datos, es totalmente pública, no hay problema. Nada más ahí sí háganos una solicitud y con mucho gusto le pasamos la información. Y es bien padre para los guardaparques que andan allá haciendo estos monitoreos, como dice Cristian, que de repente vas a registrar también aves, o que se atraviesa algún venado, un jabalí. Todo eso lo registran nuestros compañeros, y la información se vuelve muy, muy completa en un trabajo de estos de monitoreo que se lleva todo el día, como dijo Cristian. Todo el día se van a estar haciendo eso. Y voy a platicar una anécdota muy interesante que también pasó alguna vez. Hicimos un monitoreo con este aparato de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que empezamos al mediodía y terminamos al mediodía del día siguiente, y eso fue cada hora. Cada hora fue estar metiendo el aparatito y checando y apuntando los datos. Entonces tuvimos un ciclo de 24 horas. A quien le tocó a las 3 de la mañana, pues ahí estaba ya ahí todo dormido y a oscuras. Bueno, no a oscuras, pero pues le tocó medir todo eso durante 24 horas, y sí, fue bien interesante cómo cambia la turbidez, cambia obviamente la temperatura, el oxígeno disuelto en un ciclo de 24 horas. O sea, eso que dicen que el agua del río nunca va a ser la misma porque siempre está moviéndose, es totalmente cierto. Muy verdadero. Totalmente cierto, y si lo monitoreas el mismo lugar cada hora, vas a ver esos cambios en un ciclo de 24 horas. Fue bien, bien interesante. Y pues fue así como que una duda científica. ¿Qué pasará si monitoreamos 24 horas? Bueno, pues ya lo supimos. Porque era otra de las cosas. Veíamos los cambios, por así decirlo, acá en la comunidad Kikapú, que nos dan la oportunidad de entrar, que ya nos conocen muy bien ahí en la comunidad, nos dan oportunidad de entrar, y pues vamos en enero, luego en marzo y luego en mayo. Y entonces, pero tendríamos que ir exactamente a la misma hora del día, y no siempre se puede. A veces hay una variación ahí de algunos minutos o más, y entonces ¿cómo le hacemos para poder registrar un mismo sitio? Pues fue este experimento de estar en el mismo lugar 24 horas, y salieron cosas bien interesantes, nada más como anécdota de algo que hacen los guardaparques también allá ocasionalmente. ¿Y los resultados sí variaban mucho uno del otro? Sí, como te digo, y eso fue en verano. Entonces en verano pues sí hay variaciones de temperatura en el día importantes, del día a la noche, ¿no? Y además pudimos detectar en esa ocasión que estaba habiendo una descarga de aguas no tratadas al río en cierta hora del día, más bien en cierta hora de la noche se estaban descargando ahí algunas aguas, y eso alteraba también la química del agua. Entonces, bueno, pues nos sirvió para saber otras cosas, además de los factores naturales. ¿Qué ondas? Y de noche, bien vivos. Sí. Pues esta es parte de lo que veníamos a platicarles hoy.
Y bueno, pues valorar también, agradecer el trabajo de nuestros compañeros guardaparques que se toman el tiempo necesario para hacer este trabajo que no se ve la gente de los guardaparques que andan por allá en campo, pues no los vemos que andan haciendo estas cosas. A lo mejor alguien los ve ahí con algunos aparatos, quién sabe qué andarán haciendo. Bueno, pues que sepa, público conocedor, que andan trabajando nuestros compañeros guardaparques ahí. Sí, es Inge. Ahí andan los... ¿A dónde fueron hoy? Al Ejido Santa Isabel y hacer un recorrido precisamente para analizar si había algún tipo de descarga por ahí en el río. Entonces pues es parte del trabajo que realizan los guardaparques, como bien lo dice el Inge, que a veces pues no los vean. Hay muchos usuarios que ya los conocen o con los que hemos tenido la oportunidad de platicar, pero pues andamos trabajando. Por ejemplo, cuando nos han reportado mortandad de peces, yo creo que a lo mejor se han dado cuenta ustedes que de repente aparecen peces muertos. Sí. Entonces es uno de los momentos en los que no tenemos que esperar los 2 meses para ir a monitorearlos, sino ocurre un evento de ese tipo y entonces se van nuestros compañeros a medir ahí las condiciones del agua y salen a veces esas cosas que te comento de oxígeno disuelto bajo, porque los sedimentos fueron en exceso y entonces prácticamente los peces se pueden ahogar, aunque estén dentro del agua, se ahogan, pero porque les falta oxígeno. Entonces son algunos de los motivos por los cuales ocurre eso. Qué interesante, es aprender bastante porque aunque yo sé que mucha gente conocía el dato de que los peces necesitan oxígeno, pues otros decían, pues cómo respiran bajo el agua, no respiran, no necesitan oxígeno. La realidad es que sí, y pues ahora sabemos que también hay algunos factores que hacen que acabe el oxígeno del agua, o no acabe, sino que baje bastante y pues no sea suficiente para que los peces se mantengan con vida. Sí, y además, afortunadamente nosotros tenemos aquí en la región carbonífera una muy buena diversidad de peces. La otra vez lo mencionábamos, que son cerca de 40 especies. Y no todos son iguales, hay algunas especies muy tolerantes a estos cambios en la química física del agua o en la cantidad de oxígeno disuelto también, muy tolerantes, y hay otros muy poco tolerantes. Ante mínimos cambios, pues los peces mueren. Sobre todo, por ejemplo, la gente que nos está viendo conoce lo que eran las agujas, los dorosomas, que son, ¿cómo les dicen esto? Cuchillas. Las cuchillas son muy sensibles. Viene algún cambio en la calidad del agua y plum, luego se mueren. Son muy sensibles. Entonces, y hay otros como las carpas, que pueden estar casi en un charco ahí maloliente y ellas están vivas, ¿no? Y dicen, no, yo los veré a ustedes partir. Entonces, también a veces las especies, como los peces, nos indican también ciertas condiciones de calidad del agua, ¿no? Entonces, son otros indicadores, pero bueno. En ausencia de los peces, tenemos estos equipos. Exactamente, y ahorita que mencionábamos cómo cambian los datos, por ejemplo, les quiero compartir, por ejemplo, en el Ejido Guadalupe Victoria, en uno de los registros, hay que el oxígeno disuelto era de 0.02 partes por millón, o sea, muy bajo. El Ejido Guadalupe Victoria, pues las aguas son un poquito más tranquilas, hay mucha calma, casi no hay corriente. Y después más adelante en la presita de Juárez, que es precisamente pues una presita, cae el agua, es una tipo cascadita, ahí el registro marcó 6.68. Entonces eso es parte de lo que mencionamos, que tiene mucho que ver precisamente si hay precisamente parte de la lluvia, que es como le decía el Inge, pero también si hay alguna represa o alguna cascada que mantenga en movimiento el agua, pues son los factores que va a hacer que haya aún más oxígeno. Entonces es toda esa variabilidad que podemos encontrar en los distintos puntos de los monitoreos. Y es el mismo río, la misma agua, nada más que en diferentes lugares y en diferentes momentos. Exactamente. Y también sería bueno mencionar, Inge, los 11 puntos del muestreo. Como lo mencionamos, el primero es allá en la tribu Kikapú, después pasamos al parquecito aquí en Musquis, después nos vamos a los Sabinitos, ahí en la villa de San Juan de Sabinas, después al Paso del Coyote, ahí en la comunidad del Ejido del Coyote, en Nueva Rosita, después ya las Adjuntas, que es en la parte donde se unen ya el río Álamos y el río Sabina, después al Vado ahí en Sabinas, Arroyo el Árabe, en la parte del Ejido Guadalupe Victoria, en el Álamo, en la presita de Juárez y ya finalmente en la presa Don Martín. Okay. Y nada más aclarando que Paso del Coyote es el río Álamos, sí. Y bueno, la presa Don Martín, y el Ejido Álamos es el río Salado. Salado, sí, entonces tenemos como comparativo, nuestra principal
objetivo era medir en el río Sabinas. Sin embargo, no íbamos a perder la oportunidad de medir el Álamos, la presa y el río Salado, si ya iban a andar ahí los compañeros guardaparques, y esos son otros datos que pueden ser muy diferentes al río Sabinas, porque son otro origen de esas aguas, ¿no? En el caso del río Salado, ¿por qué creen que se llama río Salado? Pues porque tiene una alta cantidad de minerales, de sales. De hecho, hay lugares en donde hay una condición hipersalina en ese río, casi como la del mar, y van a encontrar algunos lugares en ese río con esas características. El río Álamos, que viene de la serranía del Burro, pues son otras condiciones geológicas, que el geólogo nos puede decir. El agua, pues prácticamente es el resultado de la disolución o de la, ¿cómo le llaman? Disolución. La disolución de los minerales, de algunos minerales, ¿no? No todos se disuelven. Entonces nos va a decir qué origen tiene esa agua, nos dice muchas cosas, ahí los geólogos nos van a decir. Sí, exactamente, y por ejemplo ahorita que hablamos del pH, usted mencionaba que pues algunas pueden ser por cuestiones humanas, pero por ejemplo si hablamos de que alguna empresa minera está haciendo descargas, pero eso pues estamos hablando de acciones del hombre, pero también en la parte natural cuando hay algún yacimiento, por ejemplo de cobre o algún tipo de material que vaya a hacer que el agua se acidifique, que esté pasando por donde está el agua, pues eso es un ciclo también natural. Entonces pues la descarga de esa agua que llovió y va erosionando ese mineral, ese cuerpo mineral, pues va a caer al río y obviamente va a hacer que el pH disminuya, que se haga más ácido. Pero entonces eso entra en la parte de las cosas naturales, en sí de los ambientes, y también va de la mano con hacer los monitoreos, y para eso pues también existen remediaciones que se pueden hacer con plantas o con algún otro tipo de elementos, y pues ya eso pues obviamente le correspondería también platicarlo con Semarnat, con Conagua, que son pues parte de nuestros aliados con los que también hemos llegado a colaborar para pues atender los problemas y que sigan fluyendo nuestro río sanamente junto con los ecosistemas que hay en él. ¿Qué tal el Cris? Trae bastante información y conocimiento el Cris, y qué bueno, porque algo de lo que disfruto bastante de Voces de la Tierra es como siempre hay un porqué o siempre hay un motivo detrás de las cosas, y también como a veces subestimamos bastante a la naturaleza por debajo de la tecnología, cuando la realidad es que al final del día la tecnología termina siendo como un bebito que trata de replicar la naturaleza ahí de una forma todavía muy tontita. Pero al final del día pues sí termina siendo aún más impresionante lo que encontramos en la naturaleza, lo asombrosos que son los organismos, y cómo al final termina siendo esto de los peces indican cómo están ciertas condiciones del agua, y también el agua indica cómo están, por qué pasan ciertas cosas a los peces, y por qué hay el lugar, como un pequeño detallito en un lugar puede afectar bastante el agua, cómo puede dar un resultado completamente distinto de un punto a otro. Creo que al final del día es impresionante el ir descubriendo un poquito más de cada uno de ellos, y también nos da una información que pensamos a veces que no va a existir, porque creo que también para muchos es como, el agua está fluyendo, está corriendo, y si yo desecho algo ahí, pues el agua se lo llevó y ya no está, y ya fue. Pues sí va a ocurrir eso, pero va a tener algún efecto en algún momento, y es como hacerle al investigador privado, porque nos ha tocado a veces, han de recordar en alguna ocasión que reportaron una mortandad importante de peces, pero en Salinillas, en la presa de Salinillas, que está de la presa Don Martín todavía más adelante, ya entre Coahuila, prácticamente ya en Nuevo León. Y le hicimos al investigador, nos llevamos el aparato y todavía andamos por ahí, y resulta que se había hecho previamente una actividad de limpieza del canal, porque ahí ya es mediante canal, se va el agua de la presa Don Martín a Salinillas, y entonces habían hecho una limpieza del canal. ¿A qué me refiero con limpieza? Podaron árboles, sacaron ramas, y dijeron, bueno, ¿ahora qué le hacemos? Pues vamos a quemarla, y la quemaron. Entonces eso generó una gran cantidad de ceniza, y después cuando pasó el agua, esa ceniza la arrastró y se la llevó, y fue a dar a la presa Salinillas. Entonces eso cambió la química del agua y afectó a muchas especies, se murieron muchos peces, pero pues no fue por
por efecto de contaminantes químicos. Bueno, fue por ceniza, ¿no? Prácticamente. Pero tuvimos que hacerle al investigador privado casi para andar preguntando qué era lo que había pasado, porque ya cuando llegamos, pues tú ves nada más los cadáveres de los peces, ¿no? Ahí están, pero no tenemos el análisis de los peces en sí, sino vemos nada más los cadáveres. Entonces tuvimos que investigar hasta llegar con la causa, que fue las cenizas de todos esos varios kilómetros de ramas que habían quemado ahí, ¿no? Entonces es bien interesante lo que se puede obtener con la información que te brinda el agua, ¿sí? Es como, ya lo hemos dicho antes, que el agua en los ecosistemas es como la sangre en el cuerpo humano, ¿no? ¿Quieres saber qué tan enfermo o sano está alguien? Hazle una muestra o analízale la sangre, ¿no? Entonces, ¿quieres ver qué tan sano o enfermo está el ecosistema? Analiza el agua. Entonces aquí es una comparativa ahí más o menos que nos puede servir. Impresionante. No deja de ser algo sumamente impresionante también el cómo se avientan ese tipo de trabajos, cómo los realizan, cómo pueden el ir detrás de una cosa y de la otra, y vamos a hacer un análisis de esto y vamos a ver si pudiera haber sido esto o aquello, y terminan dando con la causa de todo. Y creo que cuando eres niño como que te imaginas mucho el hacerla como de una suerte de detective o el estar investigando cosas, pero saber que los guardaparques ya están haciendo este tipo de investigaciones con cosas donde no hay quizá un testigo que vaya y te diga, no, es que alguien quemó y pues cayó, o que no es que los peces te vayan a decir, no, es que el agua estaba así y pues ya me morí. Pues no, es trabajar con animales, es trabajar con la naturaleza, y no siempre viene de algo tal cual como una comunicación directa, pero pues a través de estudios y a través de investigación pues se puede obtener esta información. Sí, y fíjate que también me lleva al estudio que hizo Helio Eloy de la Universidad Juárez del estado de Durango. Me acuerdo que él vino a hacer una tesis de licenciatura precisamente porque su hipótesis era que algunos de los sabinos grandes que existen ahora, que murieron por alguna razón, la hipótesis era que habían muerto por la contaminación en el agua. Y resulta que los resultados arrojaron otra cosa. Sí fue por contaminación, pero básicamente de tensoactivos, que son los jabones, los detergentes que van a dar al agua. Entonces esos hacen una cubierta impermeable en las raíces de los sabinos y prácticamente las plantas se ahogan, o más bien se secan, aunque tengan sus raíces en el agua, porque están impermeabilizadas esas raíces. Entonces fue algo bien interesante. ¿El detergente hace eso? Sí, el jabón, ¿de dónde proviene el jabón? De lípidos, de grasas. Entonces prácticamente impermeabilizan las raíces de las plantas. Y eso salió con estudios de Gente, no vuelva a ir a lavar la ropa al río. Por favor, no laven la ropa, cancelen eso, no lo hagan. Ni laven los carros tampoco. Menos. Ahí hay ya más cosas. Sí, eso también cuando vemos que pasan los carros por el río en sí, pues también obviamente van a dejar algún tipo de aceite. Eso también va a influir, porque muchas veces podemos decir, pues que es poquito lo que cayó, pero pues lamentablemente son muchas personas que piensan que es poquito, y al sumar todos esos muchos poquitos, pues ya es cuando vienen los grandes problemas. Lo hemos dicho en algunos programas, ¿no? Que los impactos son acumulativos. Entonces, lo que ocurre en la parte alta de la cuenca se lo va a arrastrar y va a ir a otra parte, más lo que ocurre en la parte media, más lo que ocurre en la parte baja. Entonces, se acumulan los impactos y pues por eso tenemos parte de los problemas que tenemos en esta cuenca, ¿no? Pero bueno, hay que hacer algo, y aquí lo estás diciendo. No lave su ropa ahí en el río, no lave sus carros ahí en el río, no los pase por ahí. No se crean los comerciales de 4x4, por favor. No pase sus vehículos por el agua, por favor. Claro. Y fíjate que, por ejemplo, yo me confieso un ferviente admirador de las actividades 4x4, pero sé que hay lugares en donde se pueden hacer esas cosas y lugares donde no se deben hacer. Y el río Sabinas o el río Álamos no son lugares donde se deba hacer eso de meter los vehículos, ¿no? Para eso hay muchos otros lugares. Entonces, hay mucha gente que le gusta esta actividad y lo respeto. Nada más los conminamos a que lo hagan pues en lugares en donde está adecuado para hacer eso, no en el río. Ya, sí. Por supuesto, no lo hagan en el río.
Ahí está la información respecto a eso. No laven sus vehículos, no pasen por el río, no laven la ropa. Es más, no vayan ni le pongan nada que no estaba ahí. Ándale. Empecemos por eso. Exactamente. Sí, por ejemplo, también ahorita que mencionamos, pues el hecho de dar a conocer a los niños, por ejemplo, ya hablando de la parte de educación ambiental, que los niños sepan que, por ejemplo, cuando van a algún río o algún cuerpo de agua, y que pues también el hecho de despedir un mal olor quiere decir que algo no está bien con el agua. Entonces, el hecho de enseñarles que hay cosas con las que se pueden medir, o lo que daña, o lo que realmente está sucediendo en el agua, pues son cosas que les son muy, muy interesantes, y que también pues se pueden aplicar, como usted lo mencionaba, que podemos visitar a las escuelas, hablarles del río Sabinas, de qué tratamos de hacer nosotros como guardaparques para pues conservarlo, seguirlo cuidando, invitar a que los niños se sumen a las acciones, porque pues muchas veces son parte del mayor eco que a veces podemos tener cuando llegan a sus casas y comentan de lo que vieron en la plática o en la conferencia que dimos con ellos. Pues es parte también de lo lindo del trabajo de ser guardaparque, que conozcan cómo cuidar y que también nos ayuden a pasar el mensaje. Sí, gracias, Cristian, por destacar eso, y acuérdate que la educación ambiental o los temas que llevamos a las escuelas, pues no nada más es con los niños, ¿no?, sino con los jóvenes y los adultos, porque todos somos usuarios de los recursos naturales. Entonces no nos sintamos excluidos los adultos de que, bueno, son los niños los que van a resolver los problemas del futuro. Somos nosotros, somos todos los que entramos en esta jugada. Échenos la mano. Échenos la mano, por favor. Por favor, no se deslinde de responsabilidades. Mientras usted siga vivo, tiene responsabilidad. Y es más, también hasta cuando fallece, porque no vamos a contaminar otro pedazo de suelo. Gracias. Que sé que también hay un tema por ahí sobre eso, ya se hablará luego, pero pues sí, hay responsabilidad para todos y cada uno de nosotros, y creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo más sencillo con lo que podemos empezar es con no hacer, y si no vamos a hacer algo a favor, no hagamos algo que dañe. Empecemos por ahí. Sí, definitivamente. Hace unos días tuvimos un grupo de estudiantes de una universidad, y nos decían, bueno, pero las cáscaras de naranja estas es materia orgánica y se puede quedar aquí. Pues sí, es materia orgánica y se puede quedar ahí, pues es que mientras no se descomponga es basura y se ve feo. Entonces voy a lo que dices de que todos tenemos alguna responsabilidad, y a veces la gente actúa pensando que las cosas están bien, como eso de tirar cáscaras de naranja, ¿no? De manera natural aquí no hay naranjos, entonces no habría de manera natural cáscaras de naranja en el monte. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Mejor llevémonos todo eso. No afectemos el suelo. Claro, y acciones pequeñas como esas, si todos hacemos algo a favor de la naturaleza, pues vamos a tener unos ecosistemas más saludables en toda la región. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué podríamos hablar que son las principales amenazas que tiene nuestro río Sabinas? ¡Wow! Diste así como que un gancho al hígado. Pues los ríos, en realidad, los ríos son los ecosistemas más degradados del planeta. Los humedales, más bien, no los ríos. Los ríos son parte de los humedales. Los humedales, desafortunadamente, se está teniendo una tasa de pérdida increíble a nivel mundial, y México no es la excepción. De hecho, en México muchos de los pocos ríos que quedan, muy poquitos están en buenas condiciones, y podemos decir que el río Sabinas está en ese rango de los pocos ríos que está en condiciones aceptables, vamos a decir, porque hay ríos que, pobrecitos, ya están prácticamente pues muriendo, ya no hay biodiversidad, ya no hay plantas, ya no hay animales que vivan en esos ecosistemas por el alto grado de contaminación. Los principales problemas pues son la contaminación por cualquier vía que llegue, ¿no? Contaminación por descarga de aguas no tratadas, que pueden ser de las ciudades, de la industria, de la minería, pero también la sobreexplotación. Ese es otro problema que enfrentan los humedales en general. La sobreexplotación es sacarle más agua a la cuenca de la que puede captar. Entonces estamos en una zona desértica, y es como meterle muchos popotes al mismo vaso de agua.
no va a crecer ese vaso de agua, no va a caberle más de lo que le cabe a ese vaso de agua, y lo que estamos haciendo es meterle más popotes para sacarle agua. Entonces ese es otro problema serio, ¿no? Entonces son los principales: la contaminación y la sobreexplotación. Puede haber muchos otros problemas alternos o que aportan también hacia la condición mala de algún río, de algún ecosistema acuático, que pueden ser los incendios forestales, la erosión, los desmontes que se realicen, pues se exponen el suelo y ese va a quedar a expensas de las inundaciones. Los crecimientos de las ciudades que se dan de manera desmedida o no planeada, en donde se construyen áreas de riesgo, también son problemas, no nada más para las personas que construyen, sino para el ecosistema, porque se lo va a llevar. Entonces sí puede haber muchos otros problemas asociados, pero desde mi perspectiva, pues lo que les comento son los principales: la contaminación y la sobreexplotación. Que hay más, ¿verdad? Pero bueno, con un dato de 100% mi mente y 0% confirmado, así que esto tómelo con cero así credibilidad de fuentes, y si va a ser un documento y quiere poner referencias APA, no es esta frase, esto que voy a decir, este paréntesis, no lo es, y es que viene de mi criterio. A mi pensar, la mayor amenaza que tenemos, no solamente para los ríos, sino para el mundo, es la indiferencia de las personas ante los problemas. Uh-huh. Y yo sé que hay mucha información de por aquí, de por allá, que nos han bombardeado. Yo sé que hemos pensado que la información llegó como una gran salvación para todos nosotros, y en muchas cosas nos ha ayudado, pero también nos ha perjudicado ese bombardeo excesivo que tenemos de información, y a veces ya no sabemos ni qué creer, que esa es una parte, ¿no? Pero otra es que, a pesar de conocer que muchas de las veces a la industria, ciertas compañías, ciertas cosas son los mayores enemigos de todo lo que es verde en este mundo, de todo lo que es verde, bonito y natural, no hacemos algo para pues tratar de cambiar eso. Uh-huh. Vemos esa problemática y pues como que simplemente somos indiferentes, delegamos responsabilidades a otras personas, cuando creo que sí se pudiera hacer algo. Y como dijo algún expresidente chileno, el ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces nosotros, a todas las personas jóvenes y a las no tan jóvenes, todavía tienen y tenemos bastante oportunidad de hacer algo, un cambio por el planeta y por el mundo en el que vivimos, porque no tenemos otro. Y no hay un plan B, C, para si nos acabamos Entonces sí creo que es algo que debiéramos de considerar bastante si vemos una problemática que ya pues está sobrepasándonos en tema, por ejemplo, el agua, y uh-huh. hacer algo al respecto. Sí, la indiferencia es el peor de los enemigos, ¿no? Por eso Voces de la Tierra se convierte en algo muy importante, que esperemos que cambie conciencias, que nos haga reflexionar sobre estos problemas que tenemos, que nos haga reflexionar sobre que sí se puede hacer algo también. No podemos ya nada más ponernos a llorar, sino sí se puede hacer algo, y con la ayuda de todos ustedes pues podemos aspirar a tener un planeta mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Exactamente, Inge, como usted lo mencionaba, pues no tenemos otro planeta, y como lo dicen, para decir, pues ya nos acabamos y nos vamos rápidamente al que sigue. Es el único lugar que tenemos para vivir, donde tenemos pues condiciones óptimas, tenemos agua, tenemos el aire que respiramos. Entonces pues solo es eso, ser conscientes de los daños ambientales que hemos causado, algunos tal vez inconscientemente, como siempre lo decimos, muchas veces es la falta de información la que nos lleva a hacer cosas que llegan a afectar al medio ambiente, pero pues como también lo decimos, pues parte de los objetivos de Voces de la Tierra es dar esta información y que todos nos subamos a las causas medioambientales. Sí, y si no nos cree lo que estamos diciendo, lo aceptamos. Genérese usted las dudas y las preguntas. No se vaya tampoco con lo que dicen las redes sociales. Oye, ahorita están unos videos
pero que se ven así totalmente ciertos, de que llega un oso y se lleva un niño, o un cocodrilo, llega un niño y se sube a un cocodrilo y luego llega un caballo y lo espanta. O sea, aguas con esas cosas, ¿no? Porque ahorita la IA está tan sofisticada que nos hace creer cosas que a veces no, ni siquiera son ciertas, ¿no? Entonces, dude de lo que estamos diciendo aquí, genere sus propios opiniones, pero sí haga algo desde su casa, desde su empresa, desde su trabajo, por mejorar esto que es nuestro planeta. Y use la tecnología para algo bueno. Exacto. Pues muchas gracias. Creo que este fue un programa interesante. Nos salimos de los temas habituales que habíamos abordado en ocasiones anteriores, y pues muy contentos porque ya vamos para el programa número 90 próximamente. Que sí, exactamente. Y como un comercial informativo, dije que ya vimos monarcas ahorita, en que el programa pasado hablamos de la mariposa monarca, pero ahorita vimos fácil de camino de Sabinas para acá algunas 20 monarcas. Sí, fácilmente. Y nos lo han estado reportando los colegas de acá de Piedras Negras, de Acuña, que ya se están viendo en mayores números el ingreso de la monarca. Acuérdense que viene, ya se los platicó Cris el programa pasado, yo no pude estar, como la migración del centro pasa por aquí, justamente por arriba de donde estamos aquí hablando, aquí en Musquis, Sabinas, San Juan, Juárez. Entonces van a pasar por aquí por miles las monarcas. Entonces volteen al cielo, en estos días volteen al cielo. En la mañana van a estar agarrando las corrientes, las primeras corrientes de aire caliente para elevarse y seguir su migración. Disfrútelas, tenga flores en su jardín, ponga fuentes de agua para que puedan llegar las maripositas ahí a tomar agua, a descansar, a comer a sus flores y a seguir su camino. Sí. Es un evento que solamente lo vamos a ver en esta temporada, de ahorita a los próximos 20 días prácticamente, y no las vamos a ver hasta el siguiente año. A las bisnietas de las monarcas que estamos viendo ahorita son las que vamos a ver dentro de un año. Exactamente, y también si las vemos en carretera, como lo dijimos, disminuir la velocidad para que puedan llegar seguras a su lugar de destino allá en Michoacán y el Estado de México. ¿Cómo es la frase? Si monarcas ves pasar a 60. 50, vámonos a 50 kilómetros debes cruzar, despacito. Sí, hay que dejarlas que sigan su camino. Disfrútenlas. Exactamente. Ya están ahorita aquí en la región carbonífera. Muy bien, Iji. Bueno, entonces ya pues ya para concluir nuestro programa, simplemente hagamos conciencia, valoremos nuestros ríos Sabinas y los ríos que tenemos en nuestras ciudades que aún podemos seguir conservando, y seamos conscientes de que los tenemos y sigamos cuidándolos. Exactamente, muchas gracias, Cris, muchas gracias. Citlali. Nos vemos la próxima semana, no se pierda Voces de la Tierra todos los martes a las 4. Chao.